La paz chiquita. Frente a la guerra y el conflicto que vive el país hace décadas, el Estado colombiano, en diferentes gobiernos, ha adelantado procesos de diálogo y negociación del conflicto armado, con experiencias unas negativas y otras positivas. La historia registra que en la llamada época de la violencia, los líderes de los partidos tradicionales pactaron un acuerdo de alternación en el poder en lo que llamaron el Frente Nacional y desmovilizaron las llamadas guerrillas del Llano, y en una calle de Bogotá asesinaron al líder desmovilizado Guadalupe Salcedo, mostrando que la palabra del Estado colombiano no tiene credibilidad. Se pactó con las FARC el acuerdo de la Uribe y de esta negociación se gestó la Unión Patriótica, a la que le asesinaron en el mayor genocidio de la historia de la nación más de 5.000 integrantes. Frustraron la solución política y bombardearon el campamento del secretariado de las FARC el mismo día que se elegía la constituyente del año de 1991. Después de frustrados los diálogos del Caguán con las FARC, se negocia en procesos exitosos la paz con el M-19, el EPL, el PRT, Quintín Lame y la Corriente Renovación Socialista, conocida como la Paz Hecha, donde por primera vez se llega a un acuerdo de paz más importante de la historia de Colombia, que significó la convocatoria de la Constituyente del 91, la que se rubrica como el mayor acuerdo de paz de la historia colombiana. De la misma manera, y con muchas críticas, se logra la materialización del acuerdo con el paramilitarismo con las Autodefensas Unidas de Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cerrando el mayor ciclo de violencia en el país con las conversaciones adelantadas en La Habana, Cuba, que permitieron la desmovilización de la guerrilla más antigua del continente, las FARC-EP, y que significó que 15.000 combatientes de esa guerrilla dejaran las armas. La apuesta por la paz y la reconciliación de la nación fue la propuesta de la paz grande. Así la llamó el presidente Gustavo Petro en la campaña antes de ser elegido. Ya en la presidencia le propone al país la paz total, lo que significa convocar a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Conjunto de Ban Mordisco y, lo más importante, adelantar conversaciones con las organizaciones del multicrimen, el Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, las Autodefensas de la Sierra Nevada, los Chotas y Espartanos en Buenaventura, entre otros. En lo que va corrido de estos 2 años del gobierno del presidente Petro, las conversaciones con los grupos armados no ha sido fácil. Se inició conversaciones con el Clan del Golfo, tal vez el grupo armado más grande del país y con el mayor poder de desestabilización. Y este no llegó a materializar los diálogos, porque la propuesta del Estado para con estos grupos no es más que el sometimiento a la justicia, propuesta que las organizaciones del multicrimen no aceptan. Las conversaciones con las disidencias son incipientes. Se inicia el primer ciclo con la Segunda Marquetalia y con el Estado Mayor Conjunto se rompió el cese al fuego y solo se mantiene en diálogo con 2 frentes de esa disidencia, y el panorama es desolador y pareciera que la apuesta con estos 2 frentes es un diálogo territorial similar al que se adelanta en el departamento de Nariño. Los diálogos con la guerrilla del ELN pasan por el peor momento, congeladas las conversaciones por la decisión del gobierno nacional de adelantar un proceso de desarme
con más de 100 integrantes del Frente Comuneros del Sur, disidentes del ELN. Este proceso en Nariño, llamado diálogo territorial, sacrifica una posible negociación con una guerrilla que no solo cumplió 60 años, sino que hace presencia en más de la mitad del país, y con el ELN se negocia desde hace ya 5 gobiernos interrumpidamente. Hoy es incierto el desenlace con el ELN, ya que esta guerrilla difícilmente volverá a las conversaciones mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro le siga apostando a una paz chiquita con comuneros del sur. Es responsabilidad del conjunto de la nación colombiana luchar día a día por la paz y la reconciliación, y por ello se requiere la concurrencia de todos los poderes del Estado para el logro de este anhelo histórico que debe ser la paz grande o la paz total, porque sin dejar de ser importante, la paz no puede ser, entre comillas, chiquita. Muchas gracias. Buena tarde.